Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Hoy día, lunes 25 de abril del año 2022, estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín y escuchamos el sonido del agua, del pequeño regato que corre en ella, el sonido de los pájaros en el sector precordillerano. Por allí anda mi fiel Chucao. Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos radiovidentes. Los días lunes me gusta cruzar, como ustedes saben, desde mi jardín al patio de la escuela contigua a este pequeño jardín. Y ahí empiezo a sentir el sonido de los niños, el sonido de las campanas de la escuela y por supuesto que cada vez que llego a la escuela me encuentro con ella. Ustedes saben quién es la gran maestra, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. ¿Y dónde Gabriela Mistral aprendió esa profundidad de la educación, esa poesía que hay en ella cuando habla de la educación con tanto fervor, con tanta pasión? La aprendió en la ruralidad, la aprendió en la escuela rural. De ahí vienen las grandes convicciones pedagógicas, la gran experiencia pedagógica de Gabriela Mistral. Y tiene un texto escrito en 1940 sobre la escuela rural. Escuchemos lo que dice. Hace algunos siglos, cuando el oficio de enseñar tomó cuerpo y se hizo visible en cuanto a nuevo, a menester, a oficio y finalmente a profesión, cuando este gran asunto comenzó su historia, es probable que nadie haya pensado ni mencionado la libertad en cuanto a base de este magno ejercicio. Todas las profesiones han nacido como nacemos nosotros mismos, pequeñas, poco válidas y con unas facciones no acusadas. La primera escuela tal vez haya sido la casa de alguna familia numerosa. La madre habrá sido la primera maestra de una ancha prole. Tal vez esa escuela ultraprimaria funcionó en algún patio espacioso de esa casa. La bondad, decía esta madre generosa, tal vez fue invitando, aceptando a la chiquillada del barrio. La madre iría aceptando poco a poco a los intrusos no invitados y nacería así, en un hogar generoso, lo que hoy llamamos la escuela urbana rural, dice Gabriela Mistral, imaginándose cómo partió la educación, cómo comenzó. Interesante, partió con una madre que le enseñaba a sus hijos y luego fue sumando a otros niños. Así habría partido la educación. Y termina diciendo en este texto, mirando en una aldea norteamericana donde ella escribe, y mirando la belleza de las huertas, el canto de los pájaros, y habla de que la gente siembra y planta y cultiva. Dice, el niño, es decir, el ciudadano de mañana, crece viendo sembrar, regar y cosechar una parcela que es suya o que va a serla. Yo gozo mirando el primor que se pone allí en el trato de árboles, de arbustos y de los cereales, y me conmueve sobre todo el uso de la pequeña maquinaria agrícola que ya es propiedad. Escribe Gabriela Mistral en este pequeño texto sobre la escuela rural. Y aquí en el patio de la escuela acabo de sentarme en un banco porque voy a conversar con una profesora de ciencias encargada de la escuela rural de Hueque. Ella es
Esta es una escuela unidocente donde asisten 17 estudiantes de primero a sexto básico en Chaitén, región de los lagos, en un lugar rodeado de río, bosque y mar, como le habría fascinado, desde luego, a Gabriela Mistral. Cecilia, qué gusto poder conversar contigo hoy día en mi jardín en esta tarde. Oh, gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación. Y bueno, el hablar siempre de la educación rural conmueve, entonces qué felicidad que me hayan invitado y que nos den esta oportunidad. Cecilia, lo primero que nada es que creo que nos cuentes en qué es lo que consiste, qué es una escuela unidocente. Mucha gente probablemente no tiene idea de qué se trata eso. Una escuela unidocente es una escuela donde asisten niños de primero a sexto básico, todos juntos en una misma sala, con una única profesora que les hace todas las asignaturas del currículum, desde lenguaje, matemática, historia, ciencia, arte, tecnología. O sea, en el fondo todos conviven en un mismo espacio. Y que sí, o sea, imagínate la importancia que tiene ese profesor. Es decir, quiero decir, si es un gran profesor, qué suerte tienen los niños. Si es un mal profesor, qué dramática es la situación, que todo dependa de un solo pedagogo, ¿no? Sí, mira, como tú dices, es bastante potente. En una escuela como la que yo trabajo, si tú no quieres hacer el trabajo, no lo haces, pero si también quieres hacerlo muy bien, lo puedes hacer porque está esa libertad y esa infinita posibilidad que tienes la autonomía para poder hacer muchas cosas. Entonces, realmente impactante lo que uno puede hacer por estos niños, para bien o para mal, como tú lo dices. Cecilia, todos los alumnos en el fondo están dentro de la misma clase, es decir, una profesora va generando tareas, actividades para los distintos grupos y de muy distintas edades. ¿Ah? ¿Cómo se logra conciliar eso? Wow, mira, no es fácil. Cuando llegué acá a trabajar me pasó eso. Yo venía de un sistema completo, 45 niños todos en un mismo curso, y llegar acá, tenerlos a todos distintos, dije, wow, esto sí que es difícil, porque en cantidad son pocos, pero son muchos cursos. Entonces, en el fondo era buscar, y se busca la manera siempre de integrar cada aprendizaje de manera como en ascenso, ¿cierto? Donde por niveles. Entonces, donde, por ejemplo, si se está aprendiendo resolución de problemas, desde primero básico con ejercicios más simples hasta sexto básico de acuerdo a su nivel. Entonces, en el fondo siempre se está unando para que puedan trabajar todos juntos, también crear actividades integradas. Entonces, es lindo, pero a la vez también es muy difícil. Bueno, los niños van a buscar siempre, una de las cosas que atrae a los niños a la escuela, a veces más que la misma escuela, lo que aprenden es la relación con sus pares, de su generación. Pero ¿qué pasa cuando se forman estos grupos de edades tan distintas? ¿Cómo es la convivencia ahí? Explícame eso. Mira, lo que pasa acá es bastante lindo porque los más grandes van protegiendo de cierta manera sin sobreproteger, pero sí tienen un cuidado con los más pequeños y los más pequeños lo que fluye es fantástico porque ellos van aprendiendo de los más grandes. Entonces se genera un aprendizaje muy lindo, ellos van aprendiendo, los más pequeñitos siempre están pendientes de lo que hacen sus compañeros, y eso también va generando un refuerzo en su motivación que es muy lindo, muy gratificante también. Cecilia, ¿cómo llegaste a esta escuela y cuál es tu historia de profesora? ¿Cómo te hiciste profesora y cómo decidiste tomar esta decisión tan radical de convertirte en una profesora rural, unidocente, en una escuela de Chaitén? Ya, mira, wow, esto parte hace casi 40 años. Eh, yo nací en Pirque, en un Pirque rural, no es el Pirque que vemos hoy día. Mi mamá es analfabeta, ya cuando uno lo digo, yo debo haber tenido unos 4 años y estaba en el supermercado con mi mamá y mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, ya yo estaba parada al lado de ella, yo tengo esa imagen siempre y me he preguntado cómo lo puedo tener tan claro, era muy chica. Mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas porque tenía algo blanco en la mano y no sabía si era sal o era azúcar. Entonces, para mí, quizás mi mamá ni siquiera puede recordar ese hecho, pero para mí fue tan impactante y yo en ese momento decidí que iba a aprender a leer. Ya aprendí a leer a los 4 años
y siempre dije que iba a ser profesora. Ya, de hecho, quienes me conocen en mi infancia, mis compañeros dicen, pero como yo siempre dije que iba a ser profesora, porque no quería que a nadie más le pasara lo que le pasó a mi mamá. Fue porque yo sentía y lo podía ver a esa corta edad. Entonces, en ese camino de querer ser profesora, también había dificultades, porque éramos muy pobres, ya, pero también con dificultades de acceso a muchas cosas. Entonces, cuando por fin lo logro, digo, bueno, llegué a trabajar al Colegio Compañía de María, todo estaba fenomenal para mí, era una profesora bien validada, excelencia académica, red maestros de maestros. Entonces, algo en mí me empezó a angustiar porque sentí que no era por lo que yo había estudiado. Yo quería ser profesora rural y eso era por lo que partió todo a los 4 años. Entonces, de pronto digo, no, no es lo mío y renuncié a mi trabajo. Eh, y renuncié así porque no era lo que yo quería. Fue como que todos decían, pero ¿cómo renuncias? Y empecé a tirar currículum, te prometo que en todo el sur de Chile. Y yo dije, bueno, donde sea, pero que sea una escuela rural. Y me llamaron de Chaitén y aquí llegué. Llegué a una escuelita donde mis estudiantes tenían muchas dificultades, muy tímidos. Entonces dije, wow, qué desafío, y aquí este es mi lugar. Llegué y dije, aquí es. Fíjate que cuando hablaste de tu madre me acordé de un poema tan bonito de Gabriela Mistral que se llama Madre Mía, donde ella dice, mi madre era pequeñita como la menta o la hierba, apenas echaba sombra sobre las cosas apenas, y la tierra la quería por sentirse la ligera, porque le sonreía en la dicha y en la pena. Fíjate que también Gabriela Mistral en el texto que leí al comienzo habla que la escuela rural, según ella, pudo haber partido por una madre que enseñó, y tu historia como profesora y como madre de alguna manera también de todos estos niños de esta escuela de Chaitén también está ligada a esa madre pequeña pero grande, gigante, ¿no? Y en este caso en realidad a tus dos padres, ¿no? De alguna manera tu propia experiencia de infancia en un mundo rural, Pirque, ruralidad también, distinta a la del sur, pero es ruralidad. ¿Cómo te marca eso como niño, la vida en el mundo rural? En lo rural. Es que, ¿sabes qué, Cristian? Yo creo que la experiencia de vida es clave, porque llega a un lugar, mira, si bien es cierto, condiciones geográficas distintas y climáticas, pero podía entender, o sea, yo llego acá y miro a mis estudiantes, miro a sus familias y yo sé, o sea, lo puedo sentir, porque yo viví mucho de eso en ellos, muchas carencias, y eso yo lo puedo sentir. Entonces también desde mi experiencia les puedo decir, oye, mira, yo soy profesora, me enorgullece ser profesora, he hecho grandes cosas en esta escuela y ¿por qué ellos no? Entonces las familias también lo ven así. Entonces se genera algo que la experiencia ha logrado ver esa ruralidad porque la siento, la vivo, la llevo acá en las venas, pues, si está en mi ADN. ¿Y qué es lo que marca de la infancia rural? ¿Qué es lo que te marca? ¿Cuál es la Mira, diferencia con un niño criado en la ciudad, por ejemplo? wow, es que crecer a todo campo, como decía mi abuela, te hace distinto, pues te hace tener una conexión con la vida que es distinta. Incluso la pobreza se ve de una manera distinta. Yo no recuerdo carencia, yo recuerdo felicidad, recuerdo el contacto con la tierra, con los animales, jugando en un bosque con mis amigos, el agua, los sonidos. O sea, un niño rural está sometido a una cantidad de estímulos que son fantásticos. Eso de ver la vida distinta, cuando tú te asombras, cuando tú ves al vecino y le saludas con un grito, y esa esencia que tiene el trabajar y el vivir en un mundo rural, no tiene precio, a diferencia de la ciudad, cuando un niño es más sometido al encierro. Acá en el campo es libertad de expresión. Entonces, encontrarse con estos niños son una esponja que tú están rodeados de todo esto que te digo, de que vibran con la música del viento, vibran con el espacio, con el color verde. Acá no es lo mismo ver una mariposa, créeme que nos asombramos todos los días. Entonces el hecho de que yo haya nacido en esa ruralidad lo puedo ver, todavía corro detrás de una mariposa, todavía me asombra
el que los árboles, cómo pueden ser ese color verde maravilloso. Entonces eso creo que lo tienen los niños rurales y lo tenemos los niños rurales porque fui una niña nacida, criada en la ruralidad y eso es fantástico. Estoy conversando en el jardín con Cecilia Montesinos, profesora de ciencias, educadora unidocente de la Escuela Rural de Hueque en Chaitén, región de los Lagos. Ella es también, fue elegida con el galardón Elige Innovar de Elige Educar y es, entiendo que finalista o aspirante al premio Global Teacher Prize, Cecilia. Y quisiera preguntarte a propósito de lo que decías de esa experiencia maravillosa, de esa experiencia directa con las materias, como diría Gabriela Mistral, con las materias, con el agua, con el viento, con las nubes, con los pájaros, con los árboles, ¿no? Entiendo que tú con tus alumnos sales a investigar la fauna de los bosques, sus características y haces un trabajo ahí en terreno, en el mismo entorno natural de la escuela rural en donde eres profesora. Sí, mira, recién hablábamos de esto maravilloso, porque nos rodea. Entonces, laboratorio natural. Mira, nosotros esto sí lo presentamos a Elige Innovar, mi zona un laboratorio natural. Ganamos además el premio a la innovación transformadora. Digo ganamos, porque no es solo yo, es una comunidad educativa y mi estudiante ahí siempre parte de aquello. Y nosotros aprendemos aquí, y digo aprendemos porque todos los días yo también estoy aprendiendo del lugar y de mis estudiantes. Entonces dijimos, a ver, en el 2019 los niños empezaron, tía, estamos viendo muchos pudú, antes no se veían. Entonces dijimos, oye, pero investiguemos. Entonces los niños empezaron a hacer una investigación y desde ahí el mismo territorio se transformó en un laboratorio natural. Nosotros hacemos investigaciones desde las mareas, desde los animales, las aves, lo que nos está, el impacto que tienen para el ecosistema. Entonces los niños se empezaron a convertir en científicos. Ellos, el territorio como es parte de lo que aprenden y lo logramos integrar en arte, en lenguaje, en matemática, en historia, todo se trabaja desde el territorio. Trabajamos afuera, el patio se transformó en nuestra sala de clase habitual cuando se puede, porque a veces llueve mucho. Entonces, estamos en eso, ¿ya? Y claro, fui nominada el año pasado al Global Teacher Prize y quedé en las semifinalistas. Y sin duda fue un premio. Mira, la verdad es que yo me lo tomo siempre con mucha humildad, porque valoro mucho lo que hacen los docentes en todo Chile. Y más aún cuando son rurales, siento que hay un capital humano que es maravilloso en este país. Entonces, a través de eso, como te decía, fuimos innovando. Se trata de esa innovación permanente, de entender que los niños van cambiando y de que acá en esta zona también era posible hacer algo así, aprender en el territorio, que es lo más maravilloso. De alguna manera convertiste a tus niños en pequeños Darwin, ¿eh? Recorriendo ahí toda esa naturaleza, esa flora, esa fauna en la observación. ¿Y cuál es la metodología de trabajo? ¿Cómo se trabaja? Imagino que se trabaja en equipo, o se pasa una materia antes o viene después. ¿Cómo trabaja metodológicamente? ¿Cuál es el enfoque para guiar eso? Mira, más que un enfoque, yo siempre hablo de esta mixtura, ¿ya? Yo creo que nada en educación es totalmente rígido, en educación todo es movible, entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Se plantea, a veces soy yo quien plantea la pregunta desafiante, a veces son ellos que desde su inquietud plantean este desafío, y lo vamos tomando como relevante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los invito siempre a preguntarse, que es difícil invitar a un niño a hacerse preguntas, ¿ya? Porque a veces como es a despertar la curiosidad. Entonces todo se trabaja en torno a este desafío, que es todos los días desarrollar la curiosidad. Entonces cuando ellos llegan en la mañana, ya la escuela está preparada para eso, desde los libros. Yo los espero con una lectura, les cuento audiolibros y les leo, y ellos ya eso es como, wow. Entonces después van relacionando y nos vamos movilizando, es bastante nómade como lo vamos haciendo, siempre obviamente resguardando lo que es el currículum y dando respuesta también a lo que se pide.
Pero eso también ha hecho que tengamos muy buenos resultados. Nuestra escuela tiene excelencia académica, nuestros resultados CIMSE, el último medible fueron 353 puntos, lenguaje cuarto básico. Entonces también eso demuestra que es clave la motivación, el motivar. Yo lo llamaría como es buscar todos los días eso que motiva a los estudiantes para que hagan ese clic y quieran aprender. Es interesante que hayan obtenido estos buenos resultados sin las presiones exageradas, estresantes que hay a veces en el sistema. Se piensa que presionando más se obtiene más resultados, sino a través de la motivación para aprender. Y lo otro es que entiendo que un hijo tuyo de 13 años fue alumno tuyo. Claro, porque vive en el mismo lugar de segundo a sexto básico. ¿Ah? Y me gustaría que me contaras cómo es la experiencia, me imagino, para él, bueno, y para ti, de tener al hijo de alumno y al alumno a la mamá de profesora y durante prácticamente una parte importante de su vida escolar en básica. Sí, mira, fueron los dos de mis hijos han sido ya mis estudiantes. Ya me queda la chica que todavía tiene 3 años. Pero el mayor hizo todo un estudio al respecto. Ya para él fue, bueno, para los dos ha sido muy, muy marcador. Porque el hecho de tener un hijo muchas veces se ve como que hay ciertas preferencias o cierto estímulo. Ah, mira, el hijo de la profesora, en este caso no. O sea, fue al revés, como dejarlo un poquito más solo en el sentido de decir, para él fue, y él, porque es el mayor, fue también bastante impactante el llegar el cambio desde Santiago, un colegio en Pirque, también un colegio Virginia Subercaso, llegaron acá los dos, entonces él de pronto llegar a un espacio donde tiene compañeros que eran aquellos niños con los que yo siempre les cuento de cómo fue mi infancia. Fue bastante también desafiante el hecho de tener un hijo, porque tenía que lograr que el resto lo viera como uno más y no como mi hijo, ¿ya? Pero siempre estaba eso, el hecho de poder verlos crecer, el poder educarlos, definitivamente no tiene precio. O sea, el hecho de que, independiente que yo lo miraba como profesora todos los días, llegar a la casa y ver a ese pequeño, a esa pequeña que han estado conmigo todo el día y que yo pude influir en ellos también como profesora, hoy es gratificante. O sea, ellos me dicen lo lindo que fue el haber pasado y el haberme tenido como profesora, no como mamá. Y eso también es un orgullo y es emocionante escucharlo. Cecilia, ¿cuál es para ti, después de tu experiencia ahí en la escuela y en la experiencia pedagógica que has tenido como profesora, cuál es cuáles son las características más importantes para un profesor, para que un profesor sea un buen profesor? ¿Dónde está el corazón de la pedagogía y el centro de lo que es un buen profesor? Mira, yo creo que son muchas lo que debe tener un profesor, pero yo lo definiría y considero que es clave la empatía. Ya siempre yo les hablo acá a mi estudiante, a la gente que trabaja conmigo, a mi apoderado, de la importancia de la empatía. Siento que un profesor que tiene empatía logra ponerse en el lugar siempre del estudiante, logra ponerse en el lugar de la familia, logra sentir. Por lo tanto, es más fácil entender lo que ese niño o esa niña quiere o lo que necesita. Entonces, cuando un profesor es empático, logra trascender lo que es el contenido, sino que logra sentir, logra decir que ese estudiante, quien está ahí, puede ser su hijo, puede ser su sobrino, puede ser alguien que a ese profesor le motiva, el afecto sin duda. Entonces uno quiere para los de uno lo mejor. Por lo tanto, cuando un profesor tiene empatía, dice, wow, yo voy a dar lo mejor porque podría ser mi hijo. Y es lo que yo hago todos los días. Y yo reflexiono en torno a eso y digo, wow, qué responsabilidad más grande es sentir esa empatía para poder trabajar desde la emoción y que ocurra el aprendizaje, que ocurra ese motor de cambio. Estoy conversando con Cecilia Montesinos, profesora de ciencia encargada de la Escuela Rural de Hueque en Chaitén. Anoche hubo temporal en esa zona, un temporal fuerte, una experiencia interesante. Imagino que se convierte en tema de conversación después en la sala de clase con tus alumnos. Esta experiencia de tener la lluvia ahí encima, el viento fuerte, la naturaleza.
que incluso puede ser destructiva, además de ser creadora, de ser una experiencia increíble. Yo siempre he planteado, con conversaciones con otros profesores, colegas tuyos acá en el programa, que Chile entero, con toda su geografía impresionante que tenemos, debiera ser una escuela abierta. El paisaje, la naturaleza es una escuela abierta. Y hemos desaprovechado, siento, y me gustó esta idea que hablaste tú de la escuela nómade, o sea, salir a la tierra, sacar al alumno de la sala y convertir el cielo abierto, el mar, los bosques, en la sala de clase. Es que eso debería ser, o sea, y no solo acá no solo se puede hacer acá en la ruralidad, también en la ciudad. Tú me dices, ¿cómo se podría hacer en la ciudad? Bueno, tú puedes aprender desde un semáforo, puedes enseñar todo lo que son las normas, la importancia del cuidado, o sea, educación cívica, poesía desde un semáforo, lo mismo acá. Podemos enseñar tanto, o sea, de hecho Chile mismo es un laboratorio, entonces si logramos hacer que las nuevas generaciones entiendan que el propio territorio es un laboratorio, también viene una valoración que es de manera implícita, porque si tú conoces el territorio, tú sabes lo que hay detrás, lo que tiene el valor de ese territorio, también por añadidura lo aprendes a cuidar. Los niños empiezan a contarle en sus casas lo que está ocurriendo en la escuela, lo que han investigado, porque es importante cuidar el ecosistema, cuál es el impacto que yo tengo si yo hago esto o esta otra acción, cuál es el impacto que va a tener a futuro. Entonces esto empieza a ser una cadena y definitivamente esto puede transformar. Cuando yo digo, oye, de verdad se puede transformar la sociedad, es que no es utopía, ya esto es algo real. Cuando tú vas enseñando empieza a haber una cadena y finalmente este aprendizaje que es fuera de la sala te genera más motivación. Obviamente los niños vienen con un estrés que no es, que digamos no hay estrés, porque en el fondo llegan a un lugar donde quieren venir por el gusto de aprender, leen por el gusto de leer, estudian por el gusto de aprender, entonces eso es maravilloso. Hemos estado celebrando el Día Internacional del Libro, que imagino que allá también lo habrán celebrado, se ha celebrado en toda la escuela, en todos los lugares de Chile. A ver, tu enfoque en la lectura me interesa. ¿Cómo trabajas tú la lectura? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo abordas ese aprendizaje tan importante y esa motivación tan importante, el motivar a leer? Sí, mira, wow, y eso es una de las grandes cosas porque nuestro índice de lectura es el más alto, ¿ya? Entonces tú te dices, ¿cómo? Sin trabajar CINCE, por ahí dicen, lo esencial es invisible a los ojos del CINCE, absolutamente, pero cuando tú tienes esta lectura, mira, nosotros nuestra sala se transforma en una biblioteca de pronto que es abierta, los libros están en la sala para usarlos. Entonces ellos llegan acá y, como te decía en algún momento, yo siempre les leo, pero desde esa motivación, desde mostrar la belleza que es leer. No es leer un libro porque yo voy a leer el libro porque me lo están pidiendo, es la belleza de leer, lo que significa cada palabra que está ahí y lo que voy haciendo, cómo mi mente se va abriendo a través de la lectura. Y las posibilidades que tenemos en la escuela son muchas. Hoy día el Ministerio de Educación todos los años envía una cantidad de libros maravillosos, desde libros álbum, literatura infantil, desde ciencia, historia, todo lo que tú te puedas imaginar está en la escuela. Entonces cuando uno le va mostrando, porque a veces si el libro está cerrado, genera esto, pues, como a las personas, cuando tú no la puedes juzgar por la portada, tú necesitas invitarla a conocerla. Entonces yo es lo que hago, yo les invito a conocer el libro, les invito, les digo, mira, no está solo ahí, tenemos libros en la sala, libros en la biblioteca, libros por todos lados y yo les cuento, les digo, mira, te cuento que este libro se trata de, este libro es maravilloso porque, entonces como una persona, el libro habla, por lo tanto hay que enseñarles a conocerlo. Entonces eso es lo que trato de hacer todos los días acá. Son muchos libros, porque también enseñarles la diversidad que puede enseñar, que puede haber en los libros. Cecilia, ha sido un maravilloso paseo por
Chaitén, por la región de los lagos, por la Escuela Rural de Huey, que contigo hemos aprendido mucho. Nos ha llegado, a pesar de que estamos en la pantalla digital, el sonido del viento, hemos sentido la presencia de los bosques, de los pájaros y de los niños. Cecilia Montesino, de la Escuela Unidocente, donde asisten 17 estudiantes de primero a sexto básico, ha sido galardonada con Elige Innovar de Elige Educar, y está haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo de maestra rural. Hay un poema también de Gabriela Mistral sobre la maestra rural en que hace un sentido homenaje a las grandes maestras rurales heroicas que ha habido a través de la historia de nuestro país. Ha sido muy, muy, muy lindo abrir nuestras puertas, nuestras ventanas y sentir la vida que bulle en tu escuela, Cecilia. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Desde el Jardín. Bueno, gracias por la invitación, gracias a ustedes por relevar el trabajo, ¿cierto? Por dar esta plataforma, dejar el mensaje a mis colegas profes, especialmente a los profes rurales, que no se den por vencidos, que tenemos una gran responsabilidad, que cada niño, cada niña merece lo mejor, y especialmente si es de una escuela municipal y de una escuela rural. Muchas gracias, Cecilia, y termino leyendo unos versos del poema La maestra rural de Gabriela Mistral, que está en el libro Desolación. La maestra era pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano. Así, en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida, su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, en ella la insigne flor de su santidad. Así comienza el poema La maestra rural, un homenaje a las antiguas maestras rurales, las primeras que han estado en parte importante de nuestro territorio. Hemos tenido un hermoso programa hoy día, queridos y queridas radiovidentes. Hemos compartido una experiencia educativa que además yo creo que es un referente para las escuelas de la ciudad, digamos, que nos llega desde el sur de Chile. Nos encontramos mañana nuevamente aquí Desde el Jardín. Ahora cierro la verja de madera de mi jardín y me quedo con el sonido de los pájaros sureños, con el viento hasta la tempestad que ha entrado por nuestra ventana a partir de esta conversación con Cecilia Montesino. Muchas gracias, Cecilia. Hasta muy pronto y saludo a todos los niños de tu escuela y a toda tu comunidad. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.